Pero esta noche nosotros vamos a continuar con la predicación que empezamos al principio del mes. Pero antes de iniciar, para que sea de bendición, que sea el Padre Dios Todopoderoso que nos bendiga con su Espíritu Santo y con su sabiduría, los voy a invitar que se pongan de pie para dar una pequeña oración para bendecir esta palabra. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a nuestros corazones, Señor, que seas tú dando la palabra para que a través de mi boca, Señor, no sea yo el que habla, sino seas tú. Bendice, Señor, a todas las personas que están aquí presentes y derrama de tu sabiduría. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En esta noche, continuando con la predicación, vamos a tocar un tercer tema que vendría a ser la predicación en la iglesia. Y la predicación la vamos a ver no desde el punto de vista de la homilética que dice cómo debemos preparar un mensaje para aquellos que son siervos de Dios y predican, sino vamos a ver la predicación desde el punto de vista bíblico. ¿Quién fue nuestro primer hombre que predicó en la tierra? El primer hombre que predicó en la tierra es el mismo hombre que también es Dios. Fue Jesús. Jesús fue nuestro primer predicador, el más excelente predicador, el único hombre, porque es 100% hombre y es 100% Dios, el único que en su condición de hombre, con el poder del Espíritu Santo, él no solamente predicó la palabra, sino que la interpretó. Y tenemos la perfecta interpretación de la palabra que está escrita. Muchos a veces decimos, quiero que el Señor me hable. Y decimos, ¿quieres que el Señor te hable? Si no te lo quieres escuchar tú de tu propia palabra, pídele a alguien que te lea la Biblia en voz alta. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y muchos creen que Dios tiene que venir a hablarle audiblemente para que escuchar a Dios. No. Nosotros tenemos, y para aquellos que tienen sus Biblias en letras rojas, tenemos escritas en letras rojas la palabra directa de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú quieres escuchar hablar a Jesucristo, que alguien te lo lea. Porque cuando alguien te lee la palabra, te estás escuchando la palabra de Dios. Y más aún, la palabra dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser inspirado por el Espíritu Santo? Significa que lo que los hombres escribieron es de Dios. Significa que Dios es el que ha promovido que eso se escriba. Lo que quiere decir que si no es necesario que, si no es que quieres escuchar las letras rojas, también puedes escuchar cualquier parte de la palabra, porque al final todo es inspirado por Dios. ¿Y eso qué es? Lleva la intención, la voluntad, el conocimiento de Dios. Quiere que los hombres sepan, que los hombres conozcan. Dios ha dado su palabra para darnos revelación. Y Dios se ha revelado a nosotros en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Por eso el día de hoy, para conocer qué tan grande predicador fue nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que predicaba y qué es lo que nos pide a nosotros que prediquemos, para que nosotros podamos entender y conocer, sobre todo para aquellos que nos están viendo a través de las líneas de las redes sociales, para conocer qué es lo que debe predicar en una iglesia, qué se debe predicar. Porque a veces vamos a las iglesias y escuchamos diferentes mensajes. Y yo pregunto, ¿alguno se puso a pensar qué es lo que el Señor Jesucristo mandó predicar? ¿Estarán predicando en la iglesia donde yo asisto el mensaje que Jesucristo mandó decir? Por eso los quiero invitar en sus Biblias que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 23. Este versículo lo voy a leer en dos versiones para dar una más clara idea de lo que nos está diciendo el Señor.
Mateo capítulo 4, versículo 23. En la Reina Valera 1960, que es la que normalmente manejamos en la iglesia, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿De quiénes? En las sinagogas de los judíos. Y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué dice? Predicando el evangelio del reino. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Predicaba. Es cierto que lo conocemos, que le decían rabí, maestro, pero también era un predicador, era un heraldo, un hombre que iba proclamando el evangelio que él mismo había dicho cuál era, y lo vamos a ver en la descripción más adelante. Ahora vamos a ver el mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Mateo 4:23 dice en la versión internacional: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en la gente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas. ¿Y quién trajo las buenas nuevas? Las trajo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que la principal labor de una iglesia es predicar el evangelio, las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo. Porque es a través de las buenas nuevas que nosotros vamos a poder pasar de muerte a vida eterna. Porque si usted va a una iglesia y solo se dedican a motivar milagros, los milagros no convierten a las personas. Los milagros no salvan. Es más, ni siquiera permanecen en la presencia de Cristo. Recuerden aquel caso en el que Cristo sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a él? 1. Eso nos demuestra bíblicamente que los milagros, que a veces las iglesias enfocan más porque traen gente, porque hacen que las iglesias se llenen por la necesidad que todo hombre tenemos, entonces predican milagros. ¿Y qué es lo que pasa? Los milagros no hacen que las personas se salven. En otras iglesias se abocan más a llamarlas como iglesias con el poder del Espíritu Santo y quieren todo el tiempo hablar en lenguas. Quieren todo el tiempo motivar a que todos hablen en lenguas cuando existen reglas escritas en la Biblia cómo se debe proceder. Y yo pregunto, ¿las lenguas convierten a las personas de muerte a vida eterna? No, solamente lo hace la predicación que hacen, donde el centro de todas las cosas es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y así como lo hacen con lenguas y como lo hacen con milagros, también hay iglesias que solo quieren profecía y hacen profecía en la mañana. Si hacen 3 servicios tienen profecía y usan la profecía y usan las lenguas y usan los milagros para motivar y traer gente a la iglesia. Pero la palabra de Dios escribe claramente que lo único que realmente convierte a las personas no son los milagros, no son las lenguas, no son la profecía, es el evangelio de Cristo, el evangelio que Cristo nos predicó. ¿Y cuál es el evangelio que Cristo nos predicó? El evangelio que Cristo nos predicó cuando Él vino, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa el reino de los cielos se ha acercado? Significa que Él, Dios hecho hombre, Emmanuel, está con nosotros. Eso es el reino del cielo se ha acercado. Y después de eso, ¿qué predicó Él? Predicó sobre el reino de Dios. Y ustedes van a encontrar todos los detalles acerca del reino de los cielos, donde está Dios Padre Todopoderoso. Inclusive ya en Apocalipsis, nosotros cuando cerramos la palabra de Dios, hay una descripción detallada de cómo es el reino de Dios. Empezó con el reino se ha acercado y Él predicó ¿sobre quién predicó? Sobre Él mismo. ¿Por qué? Porque Él es la puerta, Él es la entrada, Él es quien acepta a Cristo, pasa a ser hecho hijo de Dios
y pasa de muerte a vida. Esa es la predicación que debemos buscar. Esa es la predicación que debemos... ¿Para qué vino Jesucristo? Preguntémonos, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Vino para hacer milagros? ¿Vino para instaurar profecía? ¿Vino para que se hablen en lenguas? ¿Existe en la palabra registro de que Él haya estado promoviendo esto? Él hizo milagros. Y hacer milagros es lo correcto. Hablar lenguas es lo correcto. ¿Se dan cuenta? Dar profecía es lo correcto. Pero no es el centro de la predicación. Debemos buscar siempre predicar conforme Cristo predicó. Cristo predicó acerca de que Él es la puerta, acerca de Él mismo. Por eso Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, porque ¿de quién está predicando? De Él mismo. ¿Y cuál es realmente la predicación de poder? Porque hoy vendemos mucho esta imagen. Decimos, esta es una predicación de poder, porque el hombre habla 10 palabras del mensaje y 50 que nadie lo entiende en lenguas. Y yo pregunto, ¿cuál es el mensaje de poder? La Biblia nos dice cuál es el mensaje de poder. Nosotros podemos leer y no solamente eso, y lo vamos a leer, lo vamos a citar. Dice, los voy a invitar a que vayan primero a Mateo capítulo 7. Vamos a leer el versículo 28 y 29, porque vamos a ver dos cosas. Vamos a descubrir con esta predicación cuál es la predicación de poder. Vamos a descubrir cuál es la predicación que tiene autoridad, que es la que cambia, que es la que hace que las personas realmente conozcan a Cristo y puedan predicar. Vamos a conocer qué es lo que se debe predicar. Y eso es algo, por ejemplo, que es lo que dice la palabra. Dice, prediquemos con la doctrina de Dios. Eso es lo que nos pide. Pero si yo me pongo a predicar doctrina, de repente se van a aburrir y la gente no va a venir a la iglesia. Pero ¿saben qué? Es porque estamos pensando en números. Estamos pensando realmente en que debemos llenar la iglesia y no estamos pensando que los que vienen, así sea uno, porque dice que habrá fiesta en el cielo si uno se convierte, traerlo a los pies de Cristo. Eso es lo que debemos buscar. No debemos buscar que el predicador sea el que realmente esté siendo exhibido, porque como está hablando lenguas, todo el mundo quiere correr donde está ese hombre. Y no es el hombre el que se tiene que presentar. Yo estoy aquí para presentarles a Cristo. Por eso es que el día de hoy estoy predicando sobre cómo Cristo predicaba. ¿Qué es lo que Cristo nos mandaba a predicar? Y que dice Mateo 7, 28 y 29, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, estamos hablando que Jesús acaba de iniciar su ministerio. Jesús acaba de ya iniciar su ministerio. Juan el Bautista lo bautizó y empezó su predicación. Y dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es lo que le pasaba a la gente cuando escuchaba a Jesús? Se admiraba. ¿Qué es admirarse? Es sorprenderse. Es como decir hoy día, ¡wow! ¡Qué prédica! Eso es lo que significa admirarse. Pero no, ¿y acaso dice aquí, la gente se admiraba de los milagros que él hacía? Claro que se admiraba, pero en este momento él estaba predicando sobre el reino de los cielos. Y dice que predicaba con autoridad. ¿Por qué predicaba con autoridad? Porque él interpretaba la norma de Dios. Recuerden que él siempre decía, ustedes han escuchado que la ley dice, no, amarás a todos aquellos que son tus hermanos, pero ¿qué más dice? Dice, pues ahora yo les digo, a sus enemigos también deberán amarlos y deberán orar por ellos. Entonces tenemos cómo se va escribiendo la nueva doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la va escribiendo aquí. Y eso es lo que pasa. Y dice él, y eso está escrito en Mateo 5, 43, 44, dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Porque esa era la ley. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que los maldicen. Y si ustedes quieren seguir leyendo hasta el 48, van a encontrar ustedes
cómo nuestro Señor Jesucristo va reescribiendo la palabra y la va interpretando. La perfecta interpretación. Esa es la palabra. Y eso es lo que él hacía. Y eso es lo que maravillaba a las personas. Maravillaba a las personas que él les abría la oportunidad de entender. El entendimiento venía sobre las personas y por eso se convertían. Porque ¿de qué sirve que una persona venga a la iglesia y al final solo se vaya diciendo, oh, fue un mensaje de poder porque tenemos ese concepto, y no entendió realmente la palabra de Dios? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Lo único que lo va a salvar es el conocimiento, y si no lo instruimos, no le enseñamos verdaderamente la palabra, no predicamos la palabra, porque eso es lo que nos mandó a hacer, y eso es lo que Cristo realmente hizo durante todo su ministerio. ¿Hizo milagros? Sí, hizo milagros. Pero los milagros están dados para reforzar la fe, para reforzar el mensaje de salvación. ¿Y cuál era el mensaje que dijimos? Hablaba sobre el reino de los cielos. Hablaba sobre el reino de los cielos, hablaba sobre el plan de salvación. Ese es el mensaje. Ese es lo que debes predicar. Y cuando tú predicas y hablas sobre el Antiguo Testamento, aún el Antiguo Testamento es la proyección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender a ver que en cada historia que está registrada en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos ahí una proyección de nuestro Señor Jesucristo. Y podría citar por ejemplo, hay una historia, y la voy a citar ya que vamos a hablar del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo era Saulo y él fue interceptado por esa voz que era nuestro Señor Jesucristo y lo convirtió en el apóstol Pablo, ¿quién lo eligió a él? Lo eligió Cristo. Cristo lo hizo apóstol, como los eligió a sus apóstoles cuando todavía estuvo en el inicio de su ministerio. ¿Y qué es lo que sucede con Pablo? Quiero que nos remontemos al Antiguo Testamento y pensemos en el rey Saúl, el primer rey de Israel. Si nosotros investigamos acerca del nombre de Saúl en hebreo, Saúl se llama en hebreo Shaul. Ese es el nombre. Y Saulo también en hebreo es Shaul. O sea, estamos hablando que el rey Saúl tiene el mismo nombre que el apóstol Pablo en hebreo. Las diferencias se crearon cuando se tradujeron en el idioma español. Si usted revisa el idioma, la Biblia, la King James, va a darse cuenta que en ambos dice el mismo nombre. Ahí no fue cambiado. En la King James nosotros nos vamos a dar cuenta que se llama, en los dos le llaman Saúl, tanto en el Antiguo Testamento como a Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Y qué cosa eran los dos? Los dos eran de la tribu de Benjamín, tanto el rey Saúl como Pablo, el apóstol Pablo. Los dos eran de la tribu de Benjamín. ¿Y qué hacía Saulo? Perseguía al rey David, ¿cierto? Lo quería matar. ¿Y qué hacía Pablo? Un benjamita. ¿A quién perseguía? Perseguía al hijo de David. ¿Quién es el hijo de David en la Biblia? Cristo. Perseguía a todo aquel que de una u otra manera creía en Cristo. Por eso que cuando lo derriba, dice la palabra, él le dice Jesucristo, le pregunta, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Se dan cuenta? Aún el Antiguo Testamento es el espejo, la imagen proyectada de Cristo. Y es así realmente como es en cada historia. Si nosotros predicamos y enseñamos que tanto el Antiguo Testamento es la proyección para lo que es nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos cumpliendo la verdadera predicación. Estamos cumpliendo todo lo que manda. En segunda de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 2, Pablo le envía esta carta a Timoteo y le dice que prediques, lo insta a él, que es un predicador, o sea, alguien como
yo que está parado acá el día de hoy, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, o sea, trata de que las personas se identifiquen con su pecado para que puedan realmente cambiar. Eso es lo que le está diciendo. Y reprende al hermano cuando lo veas en pecado para que pueda también el cambio. Exhorta con toda paciencia. ¿Qué quiere decir? No es que yo vengo y le digo una vez y le digo, hermano, les predico y digo, bueno, no te convertiste, sorry. Eso no les está diciendo. Le dice con toda paciencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que los está motivando a que continúen los predicadores llamando para que se conviertan, para que reconozcan su pecado, porque el único que puede reconvenirnos de pecado en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Nosotros, los predicadores, no convertimos a nadie. El único que convierte es el Espíritu Santo tocando los corazones. Nosotros ponemos la palabra para que ellos, ¿no?, a través del Espíritu Santo, a través de esa palabra, pueda tocar esos corazones y ellos aceptaran a Cristo. Es así como se convierte. ¿Y qué dice? Con toda paciencia y doctrina. O sea que debemos predicar doctrina. Porque a veces pensamos, no, si predico doctrina no me van a entender. La doctrina también se puede predicar fácilmente. Y la palabra dice que lo hagamos. Sin embargo, muchos se desvían de esta predicación y lo que están es abocados a motivar la emoción de las personas, a motivar que estas personas se sientan que están expresándose o que están manifestándose. Y eso es bueno, sí, porque es necesario también, porque el Espíritu Santo es el que controla eso. Pero no podemos decir a la iglesia, toda la iglesia debe adorar de la misma manera, porque el Espíritu Santo tiene una manifestación diferente para cada uno. Si yo a una persona le digo que adore de una manera que el Espíritu Santo no le ha motivado en su corazón, estoy motivando una adoración falsa. Y el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Tiene que darse libertad para que las personas se manifiesten conforme el Espíritu de Dios toque sus corazones. Esa es la manera. Porque si yo solamente vengo para motivar es porque lo que me está interesando es que realmente haya personas sentadas en esta iglesia y que se motiven y vengan y traigan más gente, porque es una iglesia de poder. Cuando la iglesia no es la que tiene poder. La que tiene poder es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra de poder. Y los predicadores debemos, porque si vamos a predicar doctrina, si vamos a predicar lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha pedido, debemos estudiar la palabra, debemos escudriñar la palabra para poder emitir el verdadero mensaje de Dios, un mensaje limpio, un mensaje sincero. Y este mensaje, que es el mensaje de la salvación, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que primero nos dice nuestro Señor Jesucristo? Porque así Él lo manifestó y está escrito en la palabra, dice, deben arrepentirse primero. No se puede llamar al proceso de salvación si la persona no se ha arrepentido. Debemos primero pedirle a la persona que se arrepienta. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambiar de dirección, dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo que Dios nos está guiando a hacer. Eso es arrepentirse. Y el Señor Jesucristo en su palabra, escrito está, dice primero arrepentirse y después le predicamos el reino de Dios. ¿Qué es lo que sigue después? Después sigue para nosotros hoy a la iglesia vendría a ser el sacrificio. Eso que empezó, ¿no?, desde el momento que detuvieron a nuestro Señor Jesucristo, lo sacrificaron, murió en la cruz, al tercer día resucitó y subió al cielo. Y vendrá en su segunda venida y nos dará la vida eterna. Resucitaremos nosotros también cuando Él venga por su iglesia. Eso es lo que debemos predicar. Debemos predicar que esa salvación es por gracia, no por obras. Y cuando hablo por obras, hay muchos que creen que obras es hacer algo específico con relación a ayudarle a una persona.
No, obras es cuando tú crees en tu corazón que tu esfuerzo personal de lo que estás haciendo es lo que va a motivar que me justifique ante Dios. Y eso no motiva que te justifiques ante Dios. Ningún esfuerzo personal va a darte la motivación y la justificación de Dios. Lo único es creer en Él, creer que Él vino, que Dios, Jesucristo hecho hombre, que vino para nosotros. Y de ahí vienen ¿qué? Los milagros de Dios. ¿Para qué? Para reforzar esa fe que nosotros hemos profesado, esa fe que hemos declarado. Y nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos dicho en la predicación de la semana pasada, cuando citamos a Corintios, él dice, Pablo, que predicamos al Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Cristo que realmente fue llevado a la cruz, ¿no? Y pagó. ¿Qué compró? Compró el pecado y la maldición del pecado. Por eso dice que cuando creemos en Él somos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque Él compró el pecado y pagó también por la maldición del pecado. Y escrito está. Y dice en Romanos 1:16, para que afirmar lo que estoy hablando. Y dice, el poder del evangelio, dice el título en él. Si ustedes van a la palabra, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Dónde está el poder de Dios para salvación? Romanos 1:16. Está en exponer la palabra de Dios. Es ahí donde estamos hablando de una predicación de poder, porque no soy yo, no es el hombre, es el Espíritu de Dios el que va a convertir a las personas. Y es ahí donde realmente nosotros estamos cumpliendo lo que Dios nos mandó a hacer, lo que nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión dijo. Lo sabemos, lo hemos visto cuando hablamos en Mateo 28, en el versículo 19 y 20, y dice, y predicar la palabra y hacer discípulos, porque esa es la labor, esa es la función. No dice ir y hablar en lenguas, no dice ir y hacer milagros nada más, no dice eso. Dice ir y predicar la palabra. Esa es la labor de todo predicador. Que después, cuando la manifestación del Espíritu suceda, ¿van a suceder esas cosas? Sí, van a suceder esas cosas. Va a haber profecía, va a haber milagros, va a haber sanación, pero van a hablar en lenguas, va a haber manifestación, sí, pero es a través de la predicación de la palabra. No es primero eso y después la palabra. Y así lo dispone Dios. ¿Y quién es el que se ha encargado de una u otra manera de hacer eso? ¿Quién es el que se ha encargado de interrumpir la predicación? El enemigo. ¿Quién es el que ha hecho eso? ¿Qué es lo que realmente busca el enemigo? ¿El enemigo busca parar una iglesia que solo hace milagros? No. ¿Por qué? Porque el poder de la conversión no está en los milagros. ¿El enemigo busca parar una iglesia que solo habla lenguas todo el tiempo? No. ¿Por qué? Porque las lenguas no convierten, no traen de muerte a vida. ¿Se dan cuenta? ¿La profecía trae el mover de muerte a vida? No, porque escrito está, solo el poder del evangelio de la palabra de Dios, solo a través de Cristo, solo a través de esa predicación. Entonces, ¿qué es lo que realmente él está haciendo el enemigo? El enemigo está apuntando a esa predicación. Y en estos tiempos contemporáneos que vivimos, hemos visto que el enemigo lo primero que él va a tratar es de evitar la predicación, que no se predique el evangelio. Pero si por alguna razón tú empiezas a predicar el evangelio, él va a tratar de detenerte, va a crearte una incomodidad, un problema, va a traer, qué sé yo, una circunstancia. La cosa es que si lo iniciaste, va a hacer que te detengas. ¿Por qué? No es solamente, a veces creemos que el enemigo solamente habla de otro evangelio y estamos pensando cuando vamos a una iglesia que la sana doctrina siempre se predica porque solamente será otro evangelio. No, otro evangelio es muy evidente. Primero te va a tratar de detenerte, primero va a evitar de que prediques, después de detenerte. Si no te ha detenido y no ha evitado, te va a tratar de cambiar el evangelio.
Y no te lo va a cambiar al 100%. Nosotros sabemos y conocemos que hay religiones que predican el 80% de la palabra de Dios y el 20% lo cambian. ¿Qué 20% lo cambian? No reconocen que Cristo es Hijo de Dios. No reconocen que Cristo es Hijo de Dios. Y déjenme, me detengo un minuto en explicar qué es Hijo de Dios, porque en la palabra se menciona Hijo de Dios y Hijo de hombre para identificar a Cristo. Y en ambos casos estamos hablando de una definición correcta. Cuando hablamos de Hijo de Dios, no estamos hablando que Él nació de Dios, porque Cristo es Dios. Ni cuando hablamos que es Hijo de hombre, es que necesariamente tuvo que ser procreado de hombre y mujer. No lo es. Él, lo que quiere decir la palabra, y lo voy a explicar, es cuando dice Hijo de Dios, se está refiriendo a la esencia de Él. Lo que está diciendo Hijo de Dios es Dios. Y el Hijo de hombre es hombre. Lo que significa que cuando la palabra nos cita que el Hijo del Hombre, dice, las zorras, dice, hay una parte que dice, las zorras tienen sus cuevas donde pueden refugiarse, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque está hablando de Dios, de Emmanuel, hecho hombre, que como hombre Él no tiene un lugar donde estar, y lo vemos. Durante todo su ministerio Él caminó por diferentes lugares y Él no fue dueño de propiedades, ni de terrenos, ni se dedicó a los cultivos. Él, por eso dice, como hombre, en su esencia de hombre. Lo mismo sabemos que hay a Jacobo y a Juan, que fueron llamados por Él, los llamó hijos del trueno. No significa que nacieron de un trueno. Los llamó hijos del trueno porque obviamente lo que les estaba diciendo, ustedes son de un carácter explosivo, ¿no? Porque sabemos que cuando habían salido de Samaria, ellos habían ¿qué hecho? Habían pedido que rayos caigan en Samaria, como lo hizo Elías, ¿para qué? Para esta gente que no nos había recibido. O sea, cuando hablamos de Hijo de Dios y de Hijo de hombre, estamos hablando de una esencia, no estamos hablando. Y eso hace que una mala interpretación el enemigo haga que cambie, y por eso hizo cambiar. Y hay quienes predican que Dios no tiene hijos, pensando que es hijo realmente de Dios, con una interpretación y un razonamiento humano. Y no es un razonamiento humano, sino es lo que el Espíritu de Dios. Y por último, ¿qué es lo que hace también? También hace que nos equivoquemos en la interpretación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos predicar equivocadamente. Y es aquí donde cuando se equivocan en la interpretación y piensan que tomando las lenguas o tomando lo que es los milagros o tomando la profecía, entonces estamos predicando correctamente, están errando. Y sin saber que están errando, ¿no? Están mal interpretando en ese momento, porque no están enseñando lo que la Biblia escrito está, manda enseñar. Entonces, esa también es un manejo del enemigo, porque el enemigo va a evitar por todos los medios que se predique el verdadero evangelio de Cristo. Y por último, ¿qué es lo que hace? Lo va a diluir. ¿Qué es diluir? Lo va a echar en un lugar, usted diluye, lo hace más light. ¿Y quién lo hace light? Sabemos que tenemos la predicación que conocemos como la predicación de la prosperidad, donde usted va a la iglesia y le hablan parte de la palabra, pero le dicen de que eso es porque usted puede sembrar y va a multiplicar por 100 lo que usted siembre, o que usted va a poder obtener siempre cosas a su beneficio, o siempre todo es a su favor. ¿Por qué? Porque es motivador el mensaje. ¿Usa la palabra? Todos usan la palabra. Pero el enemigo se encargó de evitar esta predicación, porque como es doctrina, es pesado, como la prédica de repente no va, entonces la gente se va a dormir, se va a aburrir, pero ese no es el objetivo. El objetivo de Cristo es predicar, porque cuando Cristo toca verdaderamente tu corazón, entonces tú vas a recibir ese mensaje y no va a ser pesado. Al contrario, va a abrirte, va a darte esa sabiduría, porque la palabra de Dios es sabia y crea la sabiduría de Dios en nosotros. Ese es. O simplemente te dicen, si tú aceptas a Cristo, todo te va a ir bien. Y hay una
parte de los que predican que dice pare de sufrir. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué es lo que hace? El enemigo. Eso es el enemigo. El enemigo está tratando y evitando que nosotros prediquemos todo el tiempo a Cristo como la puerta, el camino, la única razón y la única forma en que podemos pasar de muerte a vida eterna. La única manera en que somos hechos hijos de Dios. La única manera en que restablecemos la relación con Dios, porque todos somos pecadores. Esa es la predicación que deben hacer las iglesias todo el tiempo. No importa qué mensaje, qué porción de la palabra de Dios tome, si es del Antiguo o del Nuevo Testamento, siempre la palabra está escrita orientándote a eso. ¿Por qué? Porque esto, si dijimos la predicación pasada que la cruz es el corazón de la Biblia, esto es la sangre, que es vida. El Evangelio es como la sangre, por decirlo así, para darle una ejemplarización didáctica, es como la sangre que da vida, porque lo único que nos va a dar vida y vida eterna es el Evangelio de Cristo, el Evangelio donde Él es la puerta. Y dice la palabra que va a ser fácil para todos. No dice la palabra que va a ser fácil. Si usted se va a 1 de Pedro, lo voy a mencionar, lo pueden buscar, va a quedar grabado este mensaje y lo pueden ir y citarlo. Dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 18, dice: si el justo, o sea, el que hace todo lo bien, lo correcto, el que ya supuestamente aceptó a Cristo en su corazón, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo con dificultad se salva. Pero el enemigo te ha hecho pensar de que el camino ancho es el que te salva. No, él dijo es el camino angosto. Lo que sí, Cristo dijo, el camino angosto tiene la puerta abierta. Si tú caminas por ahí, Él te va a recibir. Él no va a negar. Él vino para que todos seamos salvos. Él murió en esa cruz para que todos podamos acceder. Dice la palabra, el judío y el griego. O sea, todos. Y mandó que este evangelio se predicara, dice en Mateo 24, cuando nosotros leemos, dice, se debe predicar este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin, dice. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra es para todos y para todo el lugar, para toda esta tierra en la que vivimos. Así es como realmente es la palabra de Dios. Y el enemigo, hermanos, para concluir ya, el enemigo realmente su intención es quitar de las iglesias, quitar del evangelismo que está afuera, esa predicación que lleva la palabra de Cristo, que lleva la conversión, que lleva a conocer el sacrificio perfecto, la salvación por gracia. Eso es lo que busca el enemigo. Y no solamente es cuando me predican otro evangelio que dice la palabra, porque a veces nos vamos con esa idea de que solo es otro evangelio y entonces el enemigo nos puso una venda y no nos damos cuenta que en la iglesia donde estamos yendo o donde estamos escuchando no están predicando realmente como debe ser. La predicación centrada acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y nos estamos desviando, ¿no? Cogiendo la palabra con estas motivaciones a nuestro espíritu, a nuestro ego, que nos van a satisfacer. Por eso yo esta noche quiero que mediten en sus corazones, quiero invitarlos a que se pongan de pie, quiero que mediten en sus corazones lo que realmente está buscando Dios. Dios está buscando, dice en Juan capítulo 4, dice, busca adoradores en espíritu y en verdad. Y no solo eso, sino que es necesario que así sea. ¿Qué significa? Ya hemos dicho que eso significa tener un corazón sincero, abierto y entregado a nuestro Señor Jesucristo, donde cuando tú te manifiestes, porque el Espíritu Santo te ha tocado, sea la adoración que Él ha puesto en ti para que tú te manifiestes, y no sea una adoración que sea dirigida, que sea controlada, porque tendrías una adoración falsa, y eso no es. Te doy gracias a Dios, gracias por
escucharnos en este goes like mensaje. this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her baby.